Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí nuevamente en un programa El Derecho de Cada Día. En esta oportunidad va a ser un programa entretenido, porque no está ni Marco Antonio ni Claudio. Así que, y más encima contamos con un tremendo invitado, como es Felipe Weinstein, un abogado experto en derecho laboral, al cual tengo el gusto de conocer y considerar mi amigo. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Ananía, muy bien. Muchas gracias. Un saludo a todos los auditores. Oye, Felipe, mira, nosotros te invitamos, que le queremos contar, ¿cierto?, a nuestros oyentes. Queremos tocar un tema bien importante y yo diría que bastante eh, atingente y contingente, ¿cierto?, como lo es en los temas relacionados con negociación colectiva y sindicatos. Creemos que son temas, ¿cierto?, que las personas deben estar informadas. A la vez también creemos que son temas, ¿cierto?, que cada cierto tiempo, ¿cierto?, cobran relevancia. Y sobre todo en época de vacas flacas como la que estamos viviendo, nosotros consideramos importante, ¿cierto?, contar con una opinión experta como la tuya, para que las personas vayan aprendiendo y cumplir, ¿cierto?, con el objetivo de este programa, que es hacer el derecho más cercano a la gente. Dicho eso, Felipe, y para entrar en terreno, porque el tiempo es escaso, ¿cierto? Pregunta bastante simple para que vayamos avanzando. ¿Qué es esto de un sindicato, Felipe? A veces uno, cuando trabaja en el sector privado, en el público no hay sindicatos, pero esto del sindicato, que yo siempre me acuerdo, una vez me tocó trabajar en un banco y me decían, oye, afíliate al sindicato porque este es tejido, te conviene. Y uno, como medio pollito, no entendiendo nada de lo que estaban hablando, preguntándole al papá, a la hermana mayor. ¿Qué es esto del sindicato, Felipe? ¿Qué es un sindicato? ¿Para qué sirve un sindicato? En palabras bastante simples, para no entrar en definiciones doctrinarias ni mucho menos, pero el sindicato es un conjunto de trabajadores que se unen para negociar ciertas condiciones de trabajo y remuneraciones con un empleador. Dado eso, nacen de esta asociación derechos y deberes. Y el sindicato termina funcionando, una vez que se crea, como una especie de sociedad, podríamos decir, anónima, en donde existe un directorio y existe una asamblea, digamos, que es la que vota las decisiones o las propuestas que el mismo directorio propone. Pero a grandes rasgos, como te digo, sin entrar en definición doctrinaria, es un grupo de trabajadores que se une para negociar condiciones comunes de trabajo, beneficios, remuneraciones con un empleador. Ya, Felipe. Y este tema del sindicato es propio del sector privado, ¿no? En el sector público no hay sindicatos. O sea, a ver, en estricto rigor de ley, en el sector público podrían existir sindicatos. La norma, hoy día establecida en el código, señala que pueden existir sindicatos en el sector público, a excepción de aquellas empresas que dependan directamente del Ministerio de Defensa, o en aquellas empresas en donde el Estado tiene un 50 o más por ciento del presupuesto de la misma. Por lo tanto, pueden darse situaciones, sí pueden darse. En la práctica lo que ocurre es que en las empresas del sector público no existen sindicatos. ¿Por qué? Porque los beneficios están establecidos normalmente por las leyes que regulan a las mismas empresas. A diferencia del sector privado, donde tenemos un marco general que es el Código del Trabajo, y dentro de ese marco, dentro de esa cancha, digamos, uno juega el partido. En el sector público el partido está dado ya, la cancha está dada ya por la legislación propia de, como digo, cada una de estas empresas, que la crea, la modifica o la regula. Perfecto. Oye, Felipe, y como te cambia la pregunta, ¿se requiere un mínimo de trabajadores para armar un sindicato? En estricto rigor sí. De hecho, se regula la constitución del sindicato por determinados quórum. En ese sentido, para empresas que tienen más de 50 trabajadores, lo que la norma establece es que tienen que ser mínimo 25 trabajadores, pero además que representen al menos el 10% de la dotación total de la compañía. Perfecto. Ahora, cuando se trata de empresas de menos de 50 trabajadores, 8 trabajadores pueden conformar el sindicato, pero tienen el plazo de un año para poder reunir el quórum señalado anteriormente. Perfecto. Por lo tanto, en estricto rigor, mínimo se requieren a 8 trabajadores y de ahí tienen el plazo de un año para cumplir con el quórum que la ley señala. Ahora, si 250 trabajadores se unen, forman un sindicato per se, independiente de los porcentajes que tuvieran que cumplir. Perfecto. Esas son las normas más básicas, para no sí, entrar en detalle. la idea es que la hagamos bien
bien didáctico para los oyentes. Oye, Felipe, otra pregunta para empezar a avanzar también. Eh, yo como trabajador de una empresa privada, ¿cierto? Que cumple con los supuestos que tú acabas de mencionar, ¿cierto? Yo trabajador estoy obligado a, comillas, afiliarme o asociarme a ese sindicato. ¿Es una obligación o no? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Mira, en Chile rige la libertad de afiliación y desafiliación. Eh, la afiliación es voluntaria y es personal. O sea, aquí no es que una persona en mi nombre pueda llegar voluntariamente a afiliarme a mí a un sindicato. Es personal y voluntaria. Y la desafiliación también. Aquí nadie te puede obligar a afiliarte a un sindicato o desafiliarte del mismo. De hecho, la única posibilidad por la cual tú podrías querer afiliarte a un sindicato es obtener los beneficios que de ese contrato colectivo vigente o el que se fuera a firmar pudieras obtener. Pero si no existe contrato colectivo, porque no necesariamente puede existir, no necesariamente la persona querrá afiliarse. Por eso, aquí hay libertad absoluta de afiliación y desafiliación. No te pueden obligar ni a la uno ni a la otra y es personal. Aquí no corre, digamos, el me mandó mi compadre y aquí con la firma. No, tiene que ser personal ante el secretario director. Perfecto. Y me imagino, pregunta media tonta, pero lo hago igual, si uno deja de ser trabajador de esa empresa, uno per se deja de ser miembro del sindicato, ¿no? Es automático eso, ¿no? Sí, efectivamente, la calidad de trabajador sindicalizado la tienes por el rol que desempeñas dentro de la empresa a la cual pertenece el sindicato. Desde el momento que dejas de pertenecer a la empresa, dejas de pertenecer al sindicato. Perfecto. Oye, y desde el punto de vista de tu opinión profesional, ¿cierto? Y del avance normativo, ¿cierto? Que ha experimentado Chile los últimos 20 años, diría, en materia laboral, hablo de lo poco y nada que es el tema, ¿cierto? ¿Qué ventajas y qué desventajas, si es que las hay, Felipe, consideras tú que para un trabajador implica estar o no en un sindicato? De acuerdo a tu experiencia, le comento a los auditores, Felipe tiene mucha experiencia en temas de sindicatos, negociación colectiva, por tanto, él nos puede dar una opinión bastante realista, ¿cierto?, de cómo espera. Felipe. O sea, mira, lo primero, el sindicato no es bueno ni malo per se. Esto depende de las personas que están en el directorio, la relación que tengan con sus bases, la relación que tengan con la empresa. Primer tema. Aquí no hay que demonizar a los sindicatos. De hecho, en mi vida profesional yo he tenido muy buenas relaciones con sindicatos, con dirigentes sindicales, y al momento de las negociaciones hemos tenido muy buenas negociaciones, donde ellos han quedado muy conformes y la empresa también. Por lo tanto, aquí esto es como los bancos, aquí esto lo hacen las personas. El banco no es bueno ni malo per se, sino que dicen, el viejo dicho, lo hace el ejecutivo. Acá lo hacen los dirigentes sindicales con la misión que ellos ven que deben cumplir y con las relaciones que puedan tener con su contraparte, digamos, dentro de la empresa. Ahora, en materia sindical, yo creo que en Chile estamos bien atrasados en muchos aspectos. Si bien es cierto, existe hoy día una regulación completa, hay bien poca flexibilidad. Pero esto más que en materia sindical es en materia laboral. En Chile la verdad es que las leyes laborales son súper inflexibles. Acá todo requiere que conste por escrito, todo requiere de un acuerdo o de una resolución o de un organismo fiscalizador como la Dirección del Trabajo. Aquí le dejan, si bien es cierto, existe un amplio margen de cosas que uno podría hacer, pero cada día eso se ha ido restringiendo más. Yo creo que puede perfeccionarse la legislación laboral, sobre todo en materia de sindicatos, porque sigue siendo muy rígida. La negociación colectiva hoy día en Chile es reglada, tiene plazos perentorios, le deja, si bien uno le deja a las partes un cierto periodo de tiempo para negociar cualquier cosa, pero todo tiene que ser de nuevo, todo tiene que ser por escrito, todo tiene que ser ante un ministro de fe. O sea, aquí en la práctica, si bien uno pudiera negociar anticipadamente, aún existiendo un contrato colectivo entre las partes, me parece que tenemos varias cosas por donde uno podría avanzar hoy día para ir un poquito, no te voy a decir Estados Unidos, que tiene otro tipo de legislación, pero sí se copia un poco la legislación española, en Chile en muchas cosas, donde hay más libertad, donde las partes tienen un mayor protagonismo, más que el protagonismo que tiene la ley hoy día. Porque hoy día cuando hay un conflicto en la ley, cuando hay una discrepancia en la ley, en general debieran dejar que las partes pudieran llegar a acuerdos, incluso en un plazo mayor de tiempo, teniendo algún tipo de sanciones, porque obviamente aquí lo que se busca es proteger a los sindicatos, digamos, a las organizaciones sindicales, frente al poder, digamos, que tiene el empleador. No te olvides tú que esto nace al final del día
por la desigualdad de poder que existe entre trabajador y empleador. Entonces, aquí hay una ficción jurídica que nace en Alemania, hace muchos años atrás, donde se crean estos sindicatos. Y estos sindicatos son una especie de contraparte al poder del empleador. No para negociar en el mismo plano, pero sí para tener más fuerza negociadora. Ahora, no te olvides que esto parte siempre por aumentos de sueldo o por cosas monetarias. Y esto ha ido derivando en un montón de temas. Hoy día, una negociación colectiva, por ejemplo, puede regular las relaciones de trabajadores y la empresa respecto a la homoparentalidad o a la relación parental que tiene ese trabajador con la familia, a la reincorporación de ciertas labores. O sea, hay un montón de cosas que las dejan hoy día establecidas, que es más allá del tema monetario propiamente tal. ¿Ah? Perfecto. Bueno, vamos a hablar en detalle, ¿cierto? Creo que la segunda parte del programa, Felipe, de lo que es la negociación colectiva. Quisiera volver al principio de esta conversación, Felipe. Por ejemplo, a mi trabajador, una vez que yo me he afiliado a este sindicato, como tú bien dices, en forma voluntaria, sin ningún tipo de presiones, en el día a día, ¿cierto? ¿O en qué situaciones a mí me sirve este sindicato? ¿En qué caso yo debería recurrir al dirigente sindical? Un poco para que la gente entienda. O sea, en estricto rigor, el sindicato tiene por ley, digamos, o se han definido ciertas funciones para poder, digamos, representar a sus asociados. Por ejemplo, bueno, de partida de las instancias de negociación colectiva. Pero también pueden representar a los trabajadores cuando estos les hacen requerimientos que los incorporen para poder ver o revisar ciertos aspectos de los contratos individuales de esos trabajadores asociados al sindicato con el empleador. Para lo cual, evidentemente, se requiere la solicitud del trabajador a la directiva sindical para que estos tengan la facultad de poder revisar estos temas con el empleador. No así cuando se trata de temas sindicales, los temas de contrato colectivo, donde no se requiere ningún tipo de autorización, ni mucho menos. Ahora, los sindicatos también en general son parte de las reclamaciones o la judicialización de los problemas que pudiesen tener o que pudiesen existir entre trabajadores y la empresa. Dentro también está, dentro de las funciones que en general también tienen los sindicatos, es promover la cooperación mutua entre empleadores y trabajadores. La educación gremial, propender al mejoramiento de los sistemas de prevención de riesgo y accidentes, sin que exista por esto una especie de competencia con el comité paritario, sino que ellos tienen, digamos, esta finalidad. Propender al mejoramiento del nivel de empleo, de la colocación de trabajadores, todas aquellas actividades que están dentro de los estatutos de cada sindicato, primero, y segundo, todas aquellas que no estén prohibidas por ley. Aquí hay mangancha, ¿ah? Pero lo que sí, digamos, los sindicatos no pueden, bajo ninguna circunstancia, entrar a tratar de administrar, digamos, la compañía o fijar ciertas normas, ni mucho menos. ¿Ah? A menos que exista, por supuesto, un acuerdo con el empleador y se pone por escrito y se incorpora, digamos, como un contrato colectivo, por ejemplo. Perfecto, perfecto. En esa misma línea, Felipe, por ejemplo, te voy a plantear dos casos, uno del trabajador y otro del empleador. El primero del trabajador. Yo, trabajador, ¿cierto? Siento, ¿cierto?, de que mi jefe me acosa laboralmente. ¿Ya? Después de que teníamos lo que es acoso laboral, pero supongamos que se da ese concepto. ¿El sindicato interviene en algo ahí? ¿Yo como trabajador puedo pedir ayuda al sindicato o tengo que primero, intentando dirigirme a mi jefatura, al de más arriba? Y te hago el tiro a la segunda pregunta, para que estemos en línea. Un empleador solo tiene un trabajador que el tipo en verdad va cuando quiera trabajar, le falta el respeto a medio mundo, llega borracho. Ese empleador puede, comillas, pedirle ayuda al sindicato, pensando en ambos casos en el bien de la empresa y en el primero, el del trabajador. Mira, primero todo lo relacionado con el acoso laboral o el acoso sexual está definido en la ley. ¿Cuáles son, digamos, las normas y cuáles son los pasos a seguir? En general, todo lo relacionado con acoso laboral y acoso sexual debe estar en el reglamento interno de cada empresa. Ahora bien, aquí se produce una disyuntiva, porque cuando un trabajador primero tiene que hacerle presente a la compañía cuando se siente abusado laboral o sexualmente.
¿Puede hacerlo a través del sindicato? Por supuesto que puede hacerlo a través del sindicato, puede hacerlo directamente también. Ahí la empresa, lo que ocurre es que la empresa tiene la obligación de realizar una investigación interna o bien derivar los antecedentes a la inspección del trabajo para que sea la dirección la que efectúe esa investigación y entregue sus conclusiones. Pero el trabajador lo puede hacer personalmente o a través de una solicitud del sindicato. Lo que sí es imprescindible es la declaración individual del trabajador. O sea, allí el sindicato podrá representar los intereses del trabajador, pero sin tener la declaración del trabajador de cuáles son los hechos que acontecieron, evidentemente no hay mucho que hacer. Sí, claro. Visto desde el punto de vista del empleador, cuando tú tienes un trabajador, claro, que no puede ser un desastre, etcétera, no necesariamente tienes que pedirle permiso al sindicato para tomar acciones, ya sea las sanciones establecidas en el reglamento interno o la más grave de todas, que es el despido. Normalmente, cuando hay buenas relaciones entre la empresa y el sindicato, uno es como empresa el que le solicita a los dirigentes sindicales que por favor conversen con el trabajador para evitar situaciones de esta naturaleza a futuro. ¿Y por qué? Porque evidentemente cuando ya llegamos a este nivel, digamos, de inconductas, por llamarlo de alguna forma, el empleador no puede aceptarlas porque si no se entiende que está perdonando la causal y que el día de mañana cualquiera puede hacer lo mismo y no va a haber una sanción aparejada o asociada. Entonces, uno podría, cuando hay buenas relaciones, conversar con los dirigentes sindicales y efectivamente hacerles ver que es necesario cambiar la conducta del trabajador. Ahora, no es obligatorio, por favor, eso que quede claro, o sea, no es que haya que pedirle permiso al sindicato para amonestar a un trabajador sindicalizado o eventualmente despedirlo en la sanción más grave. ¿Mm? Ya. Oye, tú tocaste un tema que yo lo he escuchado mucho de amigos laboralistas, ¿cierto? Entre ellos Claudio Escudero, abogado de la oficina, que es este tema del perdón de la causal. Y yo siempre escucho que habla con el cliente, pero ¿cómo? No hiciste nada, ya pasó el tiempo, pasó la vieja, perdón de la causal. Me gustaría, ¿cierto?, que explicáramos eso. Yo creo que es un tema súper útil que lo entiendan los auditores. Sí, mira, el perdón de la causal no está establecido en el código como tal, en un artículo que diga el perdón de la causal está determinado por, sino que ha sido una ficción jurídica que ha nacido con el tiempo. Lo cual lo que busca es hacer que ambas partes que tienen derechos y deberes los ejerzan dentro del tiempo y en forma oportuna. Esto quiere decir, por ejemplo, una persona que llega atrasada o que viene llegando atrasada los últimos 6 meses y nadie le ha dicho nada, ni verbalmente, ni por escrito, y al 7º mes tú le mandas una amonestación un día y al día siguiente lo despides por llegar atrasado, independiente de que podría configurarse una cláusula tácita, los tribunales han dicho que hay un perdón de la causal, es decir, el empleador, conociendo del hecho, no puede invocarlo con posterioridad porque se ha entendido que lo acepta. Ha aceptado esta conducta que, si bien no está de acuerdo al contrato suscrito, se entiende que tácitamente ha modificado el contrato y por lo tanto ha aceptado este tipo de conducta. Ahora, es un caso bien extremo, se da bastante en el tema de los hachazos, pero el perdón de la causal opera cuando el empleador no ejerce sus derechos oportunamente respecto de una conducta o de un hecho determinado. Eso te podría decir a grandes rasgos que es la... Perfecto. Bueno, le damos la bienvenida a Marco Antonio, que se acaba de sumar, está en una actividad académica. ¿Cómo está, Marco Antonio? Aquí estamos, perdón el retraso, pero bueno, había avisado. Felipe, qué gusto escucharte. Bueno, ¿Cómo estáis? Bien. Gracias, Ananía. En todo caso, estábamos bien secundados, ¿no? Así que, perfecto, no quiero interrumpir. Sé que están ahí ya embalados, ¿no? Sí, vamos a seguir ahí, se sube al amigo ahí, don Marco Antonio. Oye, Felipe, me quedo dando vuelta a algo y sigo sobre que sea tan relevante. El tema de este trabajador que ya está sindicalizado, ¿qué derechos y deberes tiene él para con el sindicato? Bueno, a ver, lo primero es asistir a las asambleas, como derecho, digamos, como deber, es asistir a las asambleas cuando sea citado. Segundo, contribuir con el aporte mensual sindical, el cual se le descuenta de su remuneración por parte del empleador. Es decir, el sindicato lo que hace es informar al empleador, por ejemplo, que la cuota ordinaria mensual será de 10.000 pesos
se le descuenta por planilla esos 10.000 pesos, el empleador retiene esa plata y se la pasa al sindicato una vez al mes. Por lo tanto, sus deberes son contribuir, digamos, al sindicato con la cuota mensual. ¿Cuáles son los derechos? Los derechos que le asisten, digamos, por pertenecer al sindicato. Lo primero, o lo más normal, es que efectivamente el sindicato como órgano negocia por él sus condiciones de trabajo a través de un contrato colectivo y él obtiene esos beneficios que el sindicato pueda lograr en un contrato colectivo. Lo segundo es obtener del sindicato la representación para, por ejemplo, tal como conversamos, dejar denuncia, ampararse en algún tema en particular. Normalmente hay muchos sindicatos que tienen abogados que les prestan servicio, justamente para dudas que pudieran tener no solamente en materia laboral, sino que también en materia sucesoria u otros. Hay otros sindicatos que además tienen convenios con determinadas empresas. Por ejemplo, la empresa de gimnasio, donde en la práctica el sindicato lo que hace es decirle al gimnasio que a mí tengo 200 personas y de esas 200, 100 quieren estar en gimnasio, entonces consiguen buenos precios, etc. Entonces, a nivel de derechos son todos aquellos que vienen o que nacen del contrato colectivo, los que la ley le otorga al sindicato para velar por el bienestar del trabajador y todos aquellos que el sindicato logre, digamos, y que le pueden beneficiar al trabajador. Oye, Felipe, y si este trabajador, la empresa lo despide, tú acabas de mencionar esto que algunos sindicatos tienen asesoría legal, ¿cierto? Pero el sindicato no tiene ninguna facultad para comparecer, por ejemplo, en ese juicio, ¿no? A ver, el sindicato propiamente tal no, de hecho la voluntad unilateral de ponerle término al contrato radica tanto en el empleador como en el trabajador en algunas causas, en unas causales puntuales, pero radica normalmente en el empleador. Por lo tanto, esa voluntad unilateral no es digamos, requerible por parte del sindicato. Es decir, el sindicato no podría formalmente requerirme como empresa diciéndome que no corresponde. Primero porque no tiene la facultad y segundo porque no está dentro de la legislación vigente en cuanto al ámbito que puede cumplir el sindicato. Solamente podría requerirme la inspección del trabajo en la eventualidad de que se trate de un trabajador con fuero, donde me obliga a reincorporar, y eventualmente un tribunal donde me diga si el despido estuvo ajustado a la ley o no, o ese tribunal me obliga a reincorporar a una persona que yo había despedido y que gozaba de fuero. Pero el sindicato propiamente tal no. Lo que ocurre muchas veces es que son los mismos dirigentes sindicales quienes comparecen como testigos del trabajador, dado que se amparan en el fuero que tienen para evitar ser despedidos en la eventualidad de que presten declaraciones en un tribunal. Oye, que tocaste un buen punto, que justamente lo quería hablar contigo. Estos personajes, los dirigentes sindicales, que son trabajadores, esto, me imagino, elegidos en una asamblea, ¿cierto? Que representan a los trabajadores. Estas personas gozan de un fuero, ¿no? ¿Aló? Sí, los dirigentes sindicales tienen fuero, y tienen fuero desde las fechas que son elegidos en la asamblea y hasta 6 meses después de terminado el cargo de ellos. Es decir, un dirigente sindical que no se reelige o que no va a la reelección tiene al término de ese periodo 6 meses más de fuero. Oye, con posterior a esas fechas pierde el fuero. Perdón, meto vaso ahí ya que llegué tarde, dale. así que y no quería interrumpir a Felipe ni a Ananías, obviamente, porque es de mal gusto cuando uno llega tarde empezar a repreguntar, ¿no? Pero, Felipe, ¿podríamos explicarle bien a la gente en qué consiste el fuero? Sí. Yo creo que eso es fundamental. Se habla del fuero, pero da la sensación que fuera así como la kriptonita en contra de Superman, una cosa así increíble, ¿no? No, mira, a ver, el fuero es una protección de la cual gozan determinados trabajadores que la ley establece, como por ejemplo los dirigentes sindicales o el aforado del comité paritario. ¿Por qué? Porque son ellos los representantes del sindicato y la ley estima que al ser representantes de los demás trabajadores y dado que van a tener que realizar muchas actividades que no son compatibles con la función propia, les otorga este fuero, que el fuero es la imposibilidad de la terminación del contrato por parte del empleador en forma directa, que era esta voluntad que yo les comentaba recientemente. No obstante, uno pudiese despedir a un trabajador con fuero, sí, siempre y cuando un tribunal autorice a quitarle el fuero para proceder a despedirlo. Por lo tanto, lo que el fuero busca
es un poco que estos dirigentes sindicales ejerzan la actividad sindical sin temor a ser despedidos por ejercerla. No sé si me explico bien. Correcto, pero en consecuencia, para ilustrar mejor el ejemplo, que está clarísimo, la explicación está clarísima, pero para que la gente lo entienda mejor. Si el día de mañana un dirigente sindical incurre en una causal de despido expresamente establecida en el Código del Trabajo, no es que no podamos despedirlo, sino que previamente debe pasar por esta suerte de juicio previo, por ponerle un nombre, donde tendrá que determinarse si en el fondo es susceptible o no de ser juzgado por esa causal. ¿Es un poco eso, Felipe? Efectivamente. Uno, lo que ocurre cuando uno trata de desvincular a una persona que tiene fuero es solicitarle al juzgado respectivo que le quite este fuero, esta protección, invocando y señalando cuáles son los hechos que dan origen a una causa. El juez podrá otorgar o no el desafuero. Si no lo otorga, la persona sigue trabajando y mantener su fuero. Si lo otorga, el juez lo que va a decir en esa resolución es que se puede despedir a la persona, pero única y exclusivamente por las causales por las cuales se pidió este juicio de desafuero. Correcto. O sea, que no puede darle otra cosa distinta que la que ya discutí. O sea, dicho en términos sencillos, esto muy sencillo, evidentemente, pero con un lenguaje cercano siempre. Esto es muy parecido a los parlamentarios, ¿no? Que ellos necesitan, ellos gozan de fuero y justamente no es que no puedan ser juzgados, pero para ser juzgados previamente deben pasar por este juicio de desafuero. Es un equivalente, ¿no? Efectivamente, así es. Exactamente. No son tribunales distintos, pero efectivamente es una protección para que puedan realizar, en este caso, la labor parlamentaria Y o la labor... Y digámosle a la gente que hay muchos fueros en materia laboral, porque, por ejemplo, existe lo que es el fuero maternal, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando de fuero, ¿no? Sí, el fuero, bueno, como decía, está el fuero maternal, del cual gozan todas las mujeres, ¿no? Claro. Y es un fuero que corre desde la época de la concepción hasta un año después del término del postnatal. Ahora han habido casos excepcionales y se ha modificado la legislación en este caso, por producto de la pandemia, donde se han alargado, por ejemplo, los permisos postnatales y por lo tanto se ha alargado el fuero. Pero son excepcionales. Pero la regla general es, desde el momento de la concepción hasta un año después de terminado el postnatal, la mujer goza de fuero. Perfecto. Clarísimo. Ananía, sí, perdón, sí. Disculpa, Felipe, te interrumpe, Felipe estaba redondeando. Lo que pasa es que a veces el retorno llega un poco más lento, entonces uno cree que la persona ha terminado de conversar y uno interrumpe, ¿no? Pero para que nuestros auditores sepan que no somos unos maleducados y nos andamos interrumpiendo, es un problema de retorno de voz, ¿no? Ananía, estamos próximos hablando en términos futbolísticos, al entretiempo comercial, ¿no? Pero quizás tienes alguna última pregunta en relación con lo que venías tú conversando con Felipe antes de irnos a comerciales. Me quedó dando vuelta algo, Felipe, a estos dirigentes sindicales. ¿Quién encontró que hagan su pega? Porque ellos fueron elegidos, ¿cierto?, para representar a los trabajadores, ¿cierto? Pero te imaginas, tenemos un dirigente sindical, voy a caricaturizar, por favor, que con las lucas del sindicato se va al casino, se compra una Pathfinder. ¿Qué nos fiscaliza esta gente que haga su pega? Porque, como tú dices, tienen este fuero, son personajes medio intocables, salvo, ¿cierto?, este precepto judicial, pero en la práctica, ¿quién vela porque hagan la pega? A ver, en estricto rigor, los llamados a fiscalizarlo en la asamblea respectiva del propio sindicato. No obstante, existen ciertos controles por parte, por ejemplo, del empleador, en el sentido de que eventualmente no se produzcan conductas que atenten contra el propio contrato colectivo o los contratos individuales o las políticas internas de la empresa. La propia dirección del trabajo, la eventualidad de tomar conocimiento de que alguno de estos dirigentes haya cometido algún ilícito o alguna falta por la cual eventualmente pudieran ser juzgados. Pero los principales llamados a controlarlo es efectivamente la asamblea y son los propios, y créeme que lo hacen, dentro de los años en que yo llevo negociando colectivamente, tratando con sindicatos, es la propia asamblea la que se preocupa efectivamente de que los dirigentes hagan la pega. Y hacer la pega no es, para que los auditores lo entiendan, hacer la pega no es negociar colectivamente y obtener la mayor cantidad de plata en un contrato colectivo. Hacer la pega muchas veces es tener una buena relación con la empresa, es presentarle a la empresa beneficios que pudiera obtener la empresa
para los trabajadores sindicalizados o para toda la empresa, es hacer que haya una buena relación, que exista un buen clima, que haya una mutua cooperación para temas que a lo mejor a algún grado de los sindicalizados o alguna parte de los sindicalizados que muchas veces tienen distintas áreas, le preocupan más, como por ejemplo capacitaciones más específicas, cosas así. Entonces, créeme que no es solamente el denominado bono término de conflicto el que mueve a muchos trabajadores, los mueven muchas veces otro tipo de cosas porque el crecimiento es mayor, independiente de los beneficios económicos que puedan obtener. Perfecto. Clarísimo. Súper claro. Oye, ya estamos justamente en el horario de las tandas comerciales, por lo tanto, Máster, vamos para que nuestros auspiciadores y patrocinadores no se sientan ofendidos con el programa, ¿no? De vuelta acá con todos nuestros amigos, con Felipe, con Ananías y con nuestros auditores, que es lo más importante al final del día, hoy día hablando del tema de negociación colectiva y sindicatos. Para ir terminando y cerrando, a mí me quedó dando vuelta, claro, a mí me pareció fantástico lo que tú dijiste, Felipe, de lo que deben hacer, ¿no? Porque ese es el deber ser, pero ¿por qué la gente, y yo lo pregunto, quizá es solamente un prejuicio, ¿no? ¿Por qué la gente tiene la sensación que respecto de muchos líderes sindicales hay una gran diferencia entre el ser y el deber ser? Es decir, tú nos expresabas cuál era una función fundamental, o sea, donde este líder efectivamente es un aporte, tanto para la empresa como para sus representados. Pero, por ejemplo, nosotros que vemos a muchos de estos personajes en la televisión, abrazando ideologías políticas, parados en la... preparando campaña, en la primera línea, y donde uno tiene fundadas sospechas si alguna vez han trabajado, incluso si quizás se le hace una radiografía a los pulmones, vamos a ver que en realidad los pulmones de estos personajes están virgen, están virgen. Entonces, eso es lo que nosotros queremos saber. O sea, ¿qué opinas tú? Disculpa la pregunta. Mira, no es una pregunta fácil, no hay una respuesta única. ¿Ya? La verdad es que, de alguna u otra forma, a quienes ustedes se refieren, que son los presidentes de la CUT, el presidente de la Asociación de Empleados Fiscales, etcétera, efectivamente son personajes quizás más políticos que técnicos. Ellos cumplen un rol que es distinto. El presidente de la CUT, la verdad es que yo no sé dónde trabaja, me da la impresión de que si trabaja en alguna empresa debe trabajar poco, porque no se les olvide que los dirigentes sindicales tienen horas libres, por decirlo de alguna forma, que por ley, digamos, están definidas así, donde se toman esas horas como que efectivamente hubiesen sido trabajadas para que los dirigentes sindicales se dediquen a actividades sindicales. Yo no sé, como les digo, dónde trabaja la Bárbara Figueroa. Sé que el presidente de la ANEF sí tiene un trabajo en un ministerio, pero de nuevo, en estricto rigor, este rol que cumplen ellos más político no es el rol normal de un dirigente sindical. Porque, insisto, tú comprenderás, Felipe, coincidirás conmigo, y aquí yo sé que de repente soy un poco insidioso, pero lo importante es que la gente que nos está escuchando, nuestros auditores, es lo que ven. Y es lo que vemos todos, ¿no? Donde aparecen estos líderes sindicales, supuestamente además atribuyéndose la representación de muchas más personas que las que verdaderamente representan, y donde lo único que hacen son promover ideologías políticas y no esa función tan loable que tú nos contabas antes de ir a la tanda comercial, ¿no? Mira, no hay una respuesta única. Me parece, y esto ocurre porque se han politizado ciertas instituciones o ciertas confederaciones. El por qué no tengo una respuesta para eso. Perfecto. Pero sí te digo, sí, están politizadas. Ahora, ¿es el rol? No creo que sea ese el rol. Yo he conocido a muchos dirigentes sindicales durante mi vida, y hay personas que están ahí porque quieren ayudar al resto, no por figurar ellos personalmente. Ahora, estas grandes confederaciones, yo creo que es un poco inevitable que terminen politizándose, porque el poder que les otorga a estos dirigentes es mucho.
Sí, yo solamente una pequeña, no discrepancia, porque ¿quién soy yo para discrepar? Además que no manejo datos ni estadísticas, quizás tú sabes más. Yo no sé si son grandes, porque yo tengo serias dudas a cuántos trabajadores verdaderamente, por ejemplo, representa la CUT en este país. No lo sé. Me gustaría saberlo, sinceramente, si son tan grandes o es que hacen mucho ruido o están bien apitutados en las cúpulas políticas. No sé cuál de las tres o las tres anteriores. Cuando me refiero a grandes, en estricto rigor está la central unitaria, hay otra que se escindió en su minuto que representa el comercio, está la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, etc. Cuando yo me refiero a grandes, estoy hablando, no sé, la CUT hoy día, después de todo el problema que tuvieron con las elecciones, que no pagaban, etc., no debe representar más allá de 100.000 trabajadores a nivel de Chile. O sea, nada. Nada. Yo sé que eso es poco en comparación a la fuerza laboral, pero cuando me refiero a estas grandes centrales es porque en estricto rigor, como la sindicalización en Chile es baja, un sindicato que tiene 1.000 trabajadores es un sindicato muy fuerte. Así Entonces, es. Estas confederaciones que juntan a esta cantidad, me refiero a grandes, no siendo grandes si las comparas con la cantidad de la fuerza laboral. Claro. No, claro, porque aún te insisto, o sea, es algo que a uno sobre todo esto se ha puesto bien de moda en el último tiempo, ¿no? Porque claro, por ejemplo, y tú sacaste a colación un dato súper relevante, o sea, hiciste mención a las elecciones de la CUT, que digamos que no son precisamente un ejemplo de democracia o de transparencia, y en el caso hoy día de los profesores tenemos un gremio que no quiere que los alumnos vuelvan a clase, o sea, este es el mundo al revés. Bueno, no te podría ahí opinar mucho en ese sentido. No, pero imagínate que el gremio de los profesores no quieren que los alumnos vuelvan a clase. O sea, está bien que ellos no quieran trabajar, pero quizá el resto de los profesores sí quiere trabajar, digamos, ¿no? Sí, efectivamente he escuchado ambas cosas, digamos. Porque de partida me imagino, Ananías, no sé qué opinas tú tienes hijos pequeños, pero me imagino que querrás por último tomar tú la decisión si tus hijos van al colegio, pero que por lo menos le den la posibilidad de ir a educarse, ¿o no? Exactamente, la posibilidad de elegir la mejor opción para mis hijos. ¿No es cierto? Claro, porque toda esta gente quiere que en un tiempo más ellos decidan qué es lo que debemos decidir nosotros, dónde debemos educarlos, cómo debemos educarlos. O sea, esto es francamente increíble, ¿no? Francamente increíble. Pero bueno, uno con estas cosas empieza como a molestarse, ¿no? Porque claro, uno ve los malos ejemplos, pero claro, lo que decía Felipe, esas personas justamente son las que no se ven, las que hacen bien la pega, ¿no? El buen líder sindical. Y en cambio uno ve a estos otros personajes que líderes sindicales no tienen nada, sino que son caudillos políticos. Si esos son, si no son líderes sindicales, son caudillos políticos. Y están ahí, bueno, todos sabemos por qué, digamos. Bien, Ananías, luego de esta suerte de catarsis. Dejando de lado el desahogo legítimo de Marco Antonio. Conversamos esto con Felipe fuera de pantalla y al principio del programa. Primeramente teníamos que enfocar el del sindicato, ¿cierto? Y ahora vamos a conversar con Felipe Marco Antonio de la negociación colectiva. Entonces, me gustaría, Felipe, que al igual que la primera parte, y por definir qué es la negociación colectiva, cuándo se usa, para qué sirve, y de a poco ir construyendo un relato, por favor. Exacto, y agregando esto que siempre a la gente le interesa mucho, que es la posibilidad del reemplazo, que siempre ha sido un tema muy discutido, Felipe. No sé si nos podía hacer un resumen así apretadito, pero redondito, así simple, para la gente de todo lo que te preguntó Ananías. Redondito, yo sé que es difícil, pero lo esencial, exclusivamente lo esencial. Por último, en otro programa profundizaremos lo que nos quede pendiente hoy día, ¿no? No, está bien, mira. La negociación colectiva es el proceso por el cual un sindicato negocia con un empleador condiciones comunes de trabajo, remuneración y otras materias señaladas por la ley. Okay. Esta negociación colectiva tiene que cumplir ciertas reglas, está reglada en el código, por lo tanto hay que cumplir ciertos plazos, ciertas formalidades, etc. Eso es bien en simple lo que es la negociación colectiva. ¿Okay? Perfecto. Ahora, la negociación colectiva termina, para irme a tu pregunta, Marco Antonio, termina con la suscripción de un contrato colectivo o termina con una huelga.
Si termina con la suscripción de un contrato colectivo, las partes han llegado a un acuerdo y ambas están contestes y conformes de que son buenos beneficios para ambas. Cuando eso no ocurre, terminamos en una huelga que no tiene plazo. Yo he escuchado muchas veces que dicen, no, mira, el plazo de la huelga son 15 días. No, la huelga en sí no tiene un plazo, ¿verdad? Sino hasta que se den ciertos requisitos. Como no tiene plazo, antes de la modificación legal que se hizo, uno podía reemplazar a los trabajadores en huelga pagándole al sindicato una X cantidad de UF por trabajador reemplazado. Con la modificación legal que se hizo en el año 2015, si mal no recuerdo. Perdón, ¿le podías pagar, disculpa, a cada trabajador reemplazado? No, le pagaba al sindicato X cantidad de UF por trabajador que yo reemplazara que estaba... Perfecto. Disculpa, perfecto. Ya, me quedó clarísimo. Exacto. Con la modificación que se hizo ya no hay reemplazo en huelga. Hoy día tú no tienes la posibilidad de reemplazar a nadie. Pero, dado que se restringió esta posibilidad de reemplazar y para no crear un perjuicio para el empleador cuando son sindicatos que están en áreas muy, muy críticas, se dio la posibilidad de que las partes fijaran servicios mínimos. Es decir, empleadores y trabajadores se ponen de acuerdo y dicen, mira, estas áreas críticas de la empresa, voy a necesitar, hoy día hay 80 personas en esta área crítica, pero necesito 10 para mantener la continuidad de la misma. Es decir, lo que se busca evitar es que la empresa se le vaya el 90% de la fuerza laboral a una huelga y la empresa quiebre por eso, porque además los perjudicados van a ser los propios trabajadores. Entonces estableció este sistema de los servicios mínimos, que es decir, trabajadores y empleadores se ponen de acuerdo para, en aquellas áreas críticas, existan trabajadores que independiente que estén afiliados al sindicato, sigan prestando servicios aún cuando el sindicato está en huelga. Pero son de la empresa. Son de la empresa. Ahora, eso tocaste un tema importante, Felipe. Bueno, yo sé que a veces es bastante feo y desagradable porque me ha tocado verlo, ¿no? Yo también he trabajado en empresas. Efectivamente, normalmente la gente que va a huelga son los trabajadores sindicalizados, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores que no están sindicalizados y quieren ir a trabajar? ¿Y por qué digo feo? Porque muchas veces he visto cómo sus compañeros de trabajo, a veces incluso de manera bastante prepotente y a veces llegando a niveles físicos, ¿no? Les impiden ingresar a trabajar a sus propios compañeros de trabajo. Exacto, sí, lo rompe huelga. ¿Sí? Exactamente. Mira, en estricto rigor, las personas que no están afiliadas a un sindicato, estando en el sindicato de huelga, tienen el derecho de seguir trabajando y de concurrir a sus labores. Hoy día existen normas que de alguna forma buscan proteger un poquito esto. Por ejemplo, aquí hay lo que se denominan las prácticas antisindicales dentro de la asociación colectiva que ejercen las organizaciones sindicales o los trabajadores sindicalizados respecto del empleador. Una de ellas es, por ejemplo, no dejar que los trabajadores que no están sindicalizados ingresen a prestar servicio a las dependencias del empleador, por ejemplo. Entonces, hoy día podría perseguirse un sindicato y denunciarse al sindicato, no a los dirigentes, pero al sindicato como sí, por haber incurrido en esta práctica, cosa que antes no sucedía. Ya, o sea, se puede, digamos, ¿no? Se puede. Perfecto. Ahora, yo me acuerdo que antiguamente, y parece que eso también cambió, a veces los empleadores hacían extensivos los logros de la negociación colectiva a aquellos no sindicalizados. ¿Eso hoy día es posible o no es posible todavía, Felipe? Es posible. Lo que pasa es que antes era una buena forma de evitar que la gente se afiliara al sindicato. Así es. Mira, no te metas al sindicato, lo que el sindicato logre yo te lo voy a extender a ti. Así es. Del empleador. Hoy día no. Hoy día, de hecho, tiene que quedar estipulado en el propio contrato colectivo porque es un acuerdo entre el sindicato que está negociando y el empleador, si se van a extender o no los beneficios. Si no hay acuerdo, no se extiende. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en eso, Felipe? ¿Tu experiencia en eso? ¿Qué te ha tocado ver? Las empresas que tú trabajas ahí mismo, donde tú trabajas actualmente, ¿cuál es tu experiencia? ¿O en la empresa que trabajas antes? ¿Cuál es tu experiencia en eso? Me ha tocado ver ambas cosas. Por un lado, sindicatos que quieren que se extiendan los beneficios porque tienen muy poca afiliación. Voy a hablar una tontera. Tienes 54 mecánicos, de los cuales solamente 8 están sindicalizados. Y ellos quieren que estos 8 sindicalizados que logran este contrato colectivo, quieren que el resto se dé cuenta de lo que se logró. Entonces son ellos los que piden, oye,
extendamos los beneficios, cosa que la gente vea que es bueno estar en el sindicato. Pero Correcto. como te digo, no habiendo acuerdo por las partes, no hay extensión de beneficios. Ahora, la extensión de beneficios tampoco es gratis. Aquellos trabajadores a los cuales se les extiende el beneficio, que tienen que aceptarlo además, no se los podemos imponer, se les va a descontar mensualmente la cuota ordinaria sindical que se fije. Así, ¿ah? Por supuesto, ellos van a contribuir a este logro del sindicato a través de la negociación ¿Y por colectiva. cuánto tiempo? ¿Es para toda la vida eso laboral o es por el tiempo que dure el contrato colectivo? Es por el tiempo que dure el contrato colectivo, efectivamente. Tú te puedes extender los beneficios por el tiempo que dure el contrato. Perfecto. No les puedes más, digamos, porque no va a haber contrato o pueden cambiar. Perfecto. Ananía, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Dentro del contexto, Felipe, de la negociación colectiva, ¿cierto? ¿Hay materias negociables y materias no negociables, por decirlo de alguna forma? Sí, están bien establecidas, ¿eh? Si bien es cierto, antes de la última modificación se decía que eran negociables todas aquellas materias que se referían a condiciones comunes de trabajo y remuneración. En la práctica hoy día se amplió un poquito eso y de hecho se ha estipulado en las mismas normas existentes en el código, que además pueden pactarse o negociarse otros beneficios en especies o en dineros, incluso pueden pactarse beneficios a niveles de jornada para mantener una buena relación parental dentro de la familia. Puede haber acuerdos de capacitación o reconversión con el empleador para aquellos trabajadores que requieran estos temas. Pueden pactarse mecanismos de soluciones de controversia y así hay todo lo que diga relación, digamos, con estas condiciones comunes de trabajo que puedan beneficiar. A su vez, también es cierto que hay materias que no son negociables colectivamente. Y esas materias, si bien, por ejemplo, si bien no están especificadas, sí se da un poquito el marco, en el sentido de señalar que son todas aquellas que restrinjan o limiten la facultad que tiene el empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa, y aquellas que son ajenas a la empresa. O sea, no podrían negociar conmigo cosas que no digan relación con la compañía en la cual están prestando servicio. Pero todo lo que tiene relación con organizar, dirigir y administrar estas facultades no son negociables y no pueden exigir, por ejemplo, en una negociación colectiva que se nombre como gerente comercial a una determinada persona porque es afín al sindicato o porque, si bien es parte del sindicato, se encuentra impedida de negociar. Perfecto, súper claro. Ananía, ¿tienes alguna otra consulta para Felipe? ¿Alguna otra pregunta? Porque aprovechando que vamos caminando rápidamente al final del programa. Sí, vamos a seguir aprovechando a Felipe lo máximo que podamos. Felipe, y esta negociación colectiva, este contrato, este acuerdo que se suscribe, ¿cierto? ¿Qué pasa si por una parte le incumple el sindicato o le incumple el empleador, por ejemplo? ¿Eso pasa? ¿Tú te ha tocado verlo? ¿Que incumplan el contrato? Sí, pueden incumplirse los contratos. Lo que ocurre es que, incumplido el contrato, ya sea la empresa o el sindicato tienen las acciones pertinentes para efectuar las denuncias ante la Inspección del Trabajo o eventualmente llevar a un tribunal respectivo el incumplimiento contractual. Perfecto, y ahí en ambos casos me imagino que la parte que va a ser condenada va a estar expuesta a algún tipo de multa. ¿Qué tipo de sanciones se expone? En materia judicial, más que multa, podría estar condenado a las costas, que son en definitiva los gastos del juicio, o eventualmente a pagar alguna suma, que es justamente lo que puede estarse discutiendo, que es lo que te diría que podría ocurrir comúnmente en el sentido de la interpretación que puede darse alguna norma respecto del pago de algo. Perfecto. Marco Antonio. Y me estaba escuchando atentamente, ¿no? Yo en general me gustaría, al contrario, que Felipe redondee lo que siempre hacemos con nuestros invitados, de que los minutos finales, como ellos son especialistas en las materias y grandes especialistas en estas materias que qué sé yo, en cada programa hablamos, que Felipe redondee, porque siempre hay algo que puede haber quedado en el tintero que nosotros no hayamos preguntado, Felipe, algo importante, ya sea respecto a sindicato o respecto a negociación colectiva. Así que, Felipe, te dejamos a esta última parte, este poco tiempo que nos queda para que tú puedas redondear lo que tú estimes pertinente. Más que nada te diría,
a nivel de personas, porque no lo hemos dicho, pero ¿quiénes pueden negociar colectivamente a nivel de personas? Porque dijimos las empresas, cuáles podían, cuáles no, pero fíjate que a nivel de personas, si bien es cierto, existe libertad absoluta en afiliación y desafiliación, hay ciertas personas que se pueden encontrar impedidas de negociar colectivamente independientes de que estén afiliadas al sindicato. Y son todas aquellas personas que tienen facultades de representación de parte del empleador o facultades generales de administración, como por ejemplo gerentes, subgerentes, algún tipo de jefatura, etc. O en la microempresa, por ejemplo, algunos de los representantes legales. Ellos, si bien pueden estar afiliados a un sindicato, cuando el empleador señala en el contrato de trabajo que se encuentran impedidos, dada la norma del 305 del Código del Trabajo, ellos no van a poder negociar colectivamente, pero sí van a obtener los beneficios del contrato. Perfecto, perfecto. ¿Y ellos podrían ir a huelga también, por ejemplo? No, porque ellos no van a negociar. Perfecto, perfecto. O sea, pero no van a poder negociar, no van a poder ejercer los derechos que la negociación les otorga. Ya, o sea, en definitiva, cuando tú dices no pueden negociar, es que no pueden representar al sindicato en las negociaciones. Lo que sí van a hacer, ni participar, pero sí les van a, pero dado que son parte del sindicato, sí les van a beneficiar los acuerdos del convenio colectivo, del contrato colectivo. Siempre y cuando esta prohibición se encuentre en el contrato colectivo, o en el contrato, perdón, individual de cada persona. O sea, no es porque sí, es cuando el empleador quiere que no negocie, nada más. Una última pregunta, porque claro, ahora se me empezaron a ocurrir muchas otras más, digamos. Pero la última, porque algo que ha estado muy de moda, ¿cuál es tu opinión y cuál es la situación actual? Pero muy breve, porque nos tenemos que ir sinceramente. Esto de lo que es la negociación por ramas, ¿cuál es tu opinión de la negociación colectiva por rama? Lo que pasa es que, a ver, creo que es complejo, porque cuando hablamos por rama estamos hablando de un giro de un rubro empresarial determinado. Y cuando a mí me juntan a una empresa que tiene 5.000 trabajadores, que tiene las espaldas, que tiene los flujos, que tiene el patrimonio, con una empresa que tiene 100, la verdad es que la empresa que tiene 100 se ve perjudicada per se, porque no va a poder otorgar los beneficios a los cuales están acostumbrados a obtener los sindicatos de esta gran empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entiendo el fondo de por qué podría entenderse que es bueno, porque tienen quizás los trabajadores, dado el rubro, la especificidad de la empresa, tienen una visión común de cómo se trabaja, cuáles son los temas. Pero perfecto, cuando se mezclan indiscriminadamente, me parece que puede haber un peligro para los trabajadores y para las empresas más chicas, porque esos trabajadores necesariamente nunca van a poder obtener lo mismo que los otros, porque la empresa no es capaz de darlo. Perfecto. O sea, este es el típico ejemplo, u otro más, en que la ideología del igualitarismo provoca más daño que beneficio, en definitiva. Puede ser porque existe una desigualdad entre empleadores y entre sindicatos. Obvio. Claro, sí, la igualdad a pie forzado es pura ciencia ficción. Bueno, Felipe, 1.000.000 de gracias, un abrazo grande, te has pasado como siempre, excelente invitado. Ananía, cierra tú, por favor, porque tú comenzaste el programa de hoy, así que en derecho le corresponde a usted, don Ananía. No, como siempre, muy agradecido de la oportunidad, ¿cierto?, de este programa, agradecido a nuestros auditores. Creo que invitados como Felipe, ¿cierto?, ayudan mucho porque hace el derecho más fácil, hace que el derecho sea de cada día, como dice el programa, así que nada más que agradecer a Felipe. Un gusto tenerte, esperamos tenerte en otros temas, porque siempre quedamos cortos, así que siempre las puertas abiertas para ti, Felipe, así que muchas gracias. Un saludo a nuestros auditores. Felipe. Gracias por invitarme, saludos a los auditores y por supuesto cuando tengan algún tema en particular que quisieran tocar en el ámbito laboral, yo feliz de estar con ustedes y contarle a los auditores en simple un poco cómo son las cosas. Exacto, de eso se trata, de hablar en simple. Bien, un abrazo grande a todos, máster. Ahora lo quiero más desde que supe que era la Católica.